de oro a esta sesión matutina del tercer día del del cuarto Congreso Internacional en Topología Afines. Es un gusto y placer enorme presentar a la doctora Mónica Sánchez Garrido. La doctora estudió la licenciatura, la maestría y el doctorado en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha realizado varias estancias de investigación, por ejemplo, en Polonia, en la UNAM en México, en la Universidad de Missouri en Estados Unidos, en la Universidad Complutense de Madrid en España. Ha participado en varios congresos nacionales e internacionales. Actualmente es docente de la Facultad de Ciencias en la Universidad Autónoma del Estado de México y es miembro actual del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México. Estaba haciendo un pequeño recuento y en este congreso tenemos la participación de 4 mujeres, y siendo Mónica una de ellas. El día de ayer tuvimos la participación de la doctora Jennifer y el día de hoy por la mañana de la doctora Margot. Entonces, pues un gusto que se integren colegas a participar en estos eventos y ojalá que este número vaya aumentando año con año. Moni, pues un gusto saludarte y te cedo los micrófonos. Bueno, gracias por la presentación y por las flores, porque dices con broche de oro, me siento halagada. Y pues sí, como dices, creo el año pasado, si no mal recuerdo, solo éramos 2 mujeres, que ahora seamos 4, pues habla bien, y pues espero el siguiente año seamos más y así sucesivamente, ¿no? Bueno, y que me sigan invitando el siguiente año. Entonces, bueno, pues con eso empiezo, dando gracias a los organizadores, porque si no mal recuerdo, este es como el tercer año consecutivo en el que estoy, o el cuarto, ya no me acuerdo. Creo que el tercero, ¿no? Pero gracias por la invitación y gracias pues a todos los que están aquí por darse un tiempo, un ratito para escucharme de lo que les voy a platicar. Y bueno, pues como ven en el título, les voy a platicar un poquito sobre funciones supercontinuas y otras continuidades que se llaman continuidades fuertes. ¿Qué es esto de las supercontinuas? O sea, supercontinuas es que son más super que las continuas y las fuertes son más fuertes que las continuas. ¿Qué será que sean más super y más fuertes, ¿no? Que las continuas. Bueno, pues para ver qué significa esto, vamos a empezar con algunos preliminares, definiciones básicas, luego algunas, las definiciones de las supercontinuidades y algunas de las continuidades fuertes. Y digo algunas porque cuando uno se mete en este mundo, se da cuenta que es un montón de definiciones y entonces, pues, no me alcanza ahorita, ¿no? La vida para hablar de las que ahorita hay, ¿no? Pero hablemos de algunas y vamos a dar algunos resultados que nos relacionan estas funciones. Bueno, para empezar, pues voy a trabajar la notación que comúnmente utilizamos, la de interior y de cerradura de un conjunto, dado un espacio topológico. Y la primera definición de la que vamos a hablar es la de abierto regular. ¿Qué es un abierto regular? Si tenemos un espacio topológico y A un subconjunto de X, resulta que A va a ser un abierto regular si coincide con el interior de la cerradura de sí mismo. Ejemplo de ello, un ejemplo muy básico, pero creo que ayuda mucho para entender este concepto. Vamos a trabajar en R2 con la topología usual y voy a dibujar este abiertito. Ahí está, es una circunferencia con radio 1 y centrado en el 2,2, ¿no? Ahí está mi dibujito. Si yo a este conjunto le calculo su cerradura, pues es el mismo nada más con el borde. Pero si ahora yo le calculo el interior, pues me devuelve el mismo conjunto inicial, ¿no? La misma bolita, nada más sin el borde. Entonces, este es un ejemplo muy básico de un conjunto que es un abierto regular. Otro ejemplo, bueno, antes de más ejemplos, un par de observaciones. La primera es que si yo tengo un conjunto A que resulta ser abierto, pues él es igual a su interior, ¿no? Pero si además de solo ser abierto es un cerrado, se tiene que la cerradura es igual a él. Y van a decir, bueno, eso ya lo sabemos. Sí, pero
Si es abierto y cerrado, resulta que A es exactamente igual al interior de la cerradura de él. Es decir, cualquier conjunto que es Kloppen, como regularmente lo llamamos, abierto y cerrado, resulta ser un abierto regular. Y con esta observación, podemos decir que de la definición de topología, pues sabemos que el total y el vacío son abiertos y cerrados a la vez, ¿no? Entonces, el vacío y el total siempre son subconjuntos abiertos regulares de cualquier espacio topológico. Entonces, al menos vamos a tener el vacío y el total como abiertos regulares de cualquier espacio topológico, siempre. Entonces, ahora sí, otro ejemplo, vamos a considerar a los reales con la topología de la métrica de la oficina postal. ¿Cuál es esta topología? Si X es el 0, entonces vamos a considerar los abiertos como los abiertos de la topología usual. Y si X es distinto de 0, entonces X es aislado, es decir, fuera del 0, nuestro conjunto va a ser considerado con la topología discreta. Ahora, si X es distinto de 0, pues como estamos en un conjunto discreto, pues el unipuntual es abierto. Pero este espacio con esta topología resulta ser T1. Entonces, si es abierto y cerrado los singulares del X, pues resulta que el singular es un abierto regular, según la observación que vimos en la diapositiva anterior. Ahora, ¿qué pasa si X es el 0? Pues si X es el 0, nosotros al calcular la cerradura me va a dar el unipuntual del 0. Pero cuando le calculo su interior, eso ya es vacío. Entonces, el unipuntual del 0 no es un abierto regular. ¿Será que si yo tengo dos abiertos regulares, la unión vuelve a ser un abierto regular? Y la respuesta es no. En este caso vamos a considerar los reales con la topología usual. Mi conjunto A va a ser el 0, 1 y el B el 1, 2, que se puede ver fácilmente que los dos son abiertos regulares. Cuando yo los uno, me da el 0,1 unión 1,2. Pero cuando lo cierro, me da el intervalo cerrado 0,2. Y cuando le calculo su interior, es el abierto 0,2, que este es diferente a la unión de A y B. Eso me lleva a que la unión de dos abiertos regulares no necesariamente vuelve a ser un abierto regular. Pero ¿qué pasará con la intersección? Pues resulta que si yo tengo dos abiertos regulares, su intersección sí es un abierto regular. Y con esto podemos probar que pues la intersección finita de abiertos regulares es un abierto regular. Ahora, ¿será que la intersección arbitraria de abiertos regulares vuelve a ser un abierto regular? Y para eso consideremos los reales con la topología usual y mis conjuntos AN va a ser el intervalo abierto menos 1 entre n como 1 entre n para cada número natural. Si nosotros hacemos la intersección de todos estos abiertitos, me va a resultar solo el unipuntual del 0. Pero si le calculo la cerradura y luego el interior, este va a ser vacío. Esto me lleva a que la intersección arbitraria de abiertos regulares no es un abierto regular. Bueno, cuando nosotros vemos abiertos, después de algunos días nos definen lo que es un cerrado, ¿no? Cuando empezamos a ver topología. Bueno, pues resulta que así como se definen los abiertos regulares, también se definen los cerrados regulares. Y un conjunto va a ser un cerrado regular si él coincide con la cerradura del interior de él mismo. Ejemplo de ello, vamos a considerar el espacio X como el conjunto que contiene al 0, al 1 y al 2, y mi topología va a ser la topología que está ahí descrita, pero es la de el punto excluido. En este caso, todos los abiertos son justamente aquellos conjuntos que no contienen al 1. Y bueno, aquí podemos jugar con ver quiénes son los cerrados regulares, pero yo para ejemplificar nada más voy a trabajar con el conjunto que contiene al 0 y al 1. Si yo le calculo su interior, eso me da el unipuntual del 0. Pero si ahora le calculo la cerradura al conjunto anterior, pues me queda el conjunto que contiene al 0 y al 1. Es decir, A es un cerrado regular. Ahora,
Bueno, pues en topología, les digo, cuando vemos el primer curso, nos dicen, pues un cerrado es el complemento de un abierto. Y aquí resulta también que un cerrado regular va a ser el complemento de un abierto regular. La demostración es súper rápida, súper básica, entonces se las platico. Bueno, si yo quiero calcular el complemento de A, sabiendo que A es un abierto regular, pues eso es exactamente igual al complemento del interior de la cerradura de A. Y por propiedades de interior, pues esto es igual a la cerradura del complemento de la cerradura de A. Pero por propiedades de la cerradura, pues esto es la cerradura del interior del complemento de A. Por transitividad obtenemos que X menos A es igual a la cerradura del interior de X menos A. Es decir, X menos A es un cerrado regular. Y así de fácil se prueba este resultado. Bueno, unas observaciones respecto a estas definiciones es que todo abierto regular, por pura definición, es un abierto. Todo cerrado regular también es un cerrado. No todo abierto es un abierto regular. Ejemplo de ello, el intervalo 0,1 unión el 1,2 en la topología usual, este es un abierto, pero en diapositivas anteriores vimos que no es un abierto regular. No todo cerrado regular, no todo cerrado es un cerrado regular. Y para ello vamos a considerar al unipuntual del 0 con la topología usual, que es un cerrado, pero pues es fácil ver que este no es un cerrado regular. Otra observación es que si U es un abierto y cerrado, bueno, ya habíamos visto que este U resulta ser un abierto regular, pero pues también de la misma manera podemos ver que también es un cerrado regular, lo que le llamamos a veces Kloppen regular. Bien, bueno, pues ya vimos algunos ejemplos, algunas definiciones, pero en general, ¿cómo puedo yo encontrar de forma fácil a los abiertos regulares? Eso nos los dice este teorema. Nos dice, a ver, tú agarra un abierto en tu espacio y solo calcúlale la cerradura y luego el interior y eso te va a dar un abierto regular. Y además satisface que este nuevo abierto regular que has construido va a ser un subconjunto de tu abierto con el que empezaste y además se va a quedar contenido en la cerradura del abierto. Para ejemplificar nada más, voy a volver a trabajar con el espacio que contiene el 0, el 1 y el 2 con la topología del punto excluido. Si mi A es mi abierto que contiene solo al 0 y le calculo la cerradura y luego el interior, me devuelve el unipuntual del 0. Es decir, un unipuntual del 0 es un abierto regular. Ahora, si el abierto que me voy a considerar es el singular del 2 y le calculo la cerradura y luego su interior, me vuelve a devolver el mismo conjunto A. Es decir, este también es un un abierto regular. Pero si ahora mi abierto es el conjunto que contiene al 0 y al 2 y le calculo su cerradura y su interior, eso me da todo X. Con esto no estoy diciendo que A no sea un abierto regular, sino más bien que X es un abierto regular. Y pues lo mismo hago con el vacío, que si le calculo el interior y la cerradura al vacío, pues me va a dar el vacío. Entonces, pues los únicos abiertos regulares que puedo obtener en este espacio son el singular del 0, el singular del 2, el vacío y el total. Bueno, pero así como este teorema nos dice cómo encontrar de manera fácil los abiertos regulares, pues este otro teorema también nos dice cómo calcular o cómo encontrar todos los cerrados regulares. Y entonces, ahora aquí, este teorema dice, bueno, agarra un cerrado, calcúlale el interior, luego la cerradura, y ese nuevo conjunto va a ser un cerrado regular, que además satisface que contiene al interior del cerrado con el que empezaste, y además este es un subconjunto del cerrado. Bien, ahora vamos a pasar con las definiciones que nos traen aquí a estar en este momento, que una de ellas, y creo una de las más importantes, es la de función supercontinua. Para esto, pues voy a tener que una función entre un espacio topológico X y un espacio topológico Y va a ser supercontinua
si para cada punto X en X y cada abierto V de Y que contiene f de X va a existir un abierto regular U de que contiene X y de tal manera que su imagen se queda en V. Si yo aquí a esta función le quito la palabra super y le quito la palabra regular, aquí al U, estoy básicamente dando la definición de que una función sea continua, ¿no? Entonces, son ligeros cambios, pero es importante. Bueno, ejemplo de una función supercontinua, voy a trabajar a los reales con la topología de la métrica de la oficina postal y y esta función va a ir de este conjunto en los reales con la topología usual y va a ser la función identidad. Lo que yo quiero ver es que esta función es supercontinua. Entonces me tomo un X en los reales y un abierto con la topología usual, de tal manera que f de X contenga que V contenga a f de X. Bueno, si X es distinto de 0, entonces pues ya vemos que los unipuntuales de X resultan ser conjuntos abiertos regulares. Pues entonces me tomo a U justo así como el unipuntual del X. Y pues, satisface que contiene el X en su interior, y cuando yo me fijo en la imagen de este U, pues va a ser el unipuntual del X, que se queda contenido obviamente en V, porque así tomé al V. Ahora, si X es igual a 0, resulta que este X, pues, es un abierto que contiene al 0, ¿no? Así empecé tomando a V. Pero por ser un abierto que contiene al 0, pues existe un abierto en la topología usual que contiene el 0, que se queda en V, y además, por ser un abierto de la topología usual, es un abierto de la topología de la métrica postal, porque pues así se define cuando estamos trabajando con abiertos alrededor de 0. Bueno, pero entonces el complemento de este abierto, por no contener al 0, se vuelve un abierto en la topología de la métrica postal, porque fuera del 0 estamos trabajando con un conjunto discreto. Entonces, U es un abierto y es un cerrado a la vez. Y entonces, por una de las primeras observaciones, pues este U es un abierto regular. Y pues ese era el abierto regular que necesitaba para probar que mi función es supercontinua. Y pues ya con eso, a grandes rasgos, podemos ver que esta función cumple con la definición para ser una función supercontinua. Ahora, un ejemplo de una función que no es supercontinua. Para esto consideremos a X, al conjunto que contiene al A y al B, al Y, al conjunto que contiene al 1 y al 2, y la topología de X y la topología de Y, ambas son la topología del punto excluido. Y mi función va a mandar al A, lo va a mandar al 2, y el B lo va a mandar al 1. Así va a ser la función. Bueno, si esta función fuera supercontinua, pues es supercontinua en cada punto, ¿no? En particular en el A. Bueno, ahora me voy a tomar un abierto en Y que contenga la imagen de A, pero la imagen de A es 2, es decir, que el 2 está en este abierto V. Ahora, si este abierto V fuera el unipuntual del 2, pues eso quiere decir que debe de existir un abierto W, que sea un abierto regular, que contenga A y que la imagen de este W sea un subconjunto del 2. Pero W, al ser un abierto regular, W tiene que ser A, solo es esa opción, ¿no? Pero si W es A y le calculo yo la cerradura y luego el interior, resulta que eso me va a dar el total. Pero W no es el total. Eso significa que este W, pues en realidad no era un abierto regular. Y al no ser un abierto regular, eso me lleva a que mi función no puede ser supercontinua en A. Y en general, pues entonces no es supercontinua. Bueno, de la definición de supercontinua es fácil ver que toda función supercontinua es continua. Es decir, que a las continuas pareciera que les hace falta algo para ser supercontinuas, o bien a las supercontinuas les sobra un poquito para ser continuas, ¿no? Bueno, la otra implicación no es cierta, no es cierto que toda función continua es supercontinua, y el ejemplo va, para justificar ello, vamos a trabajar
con R2, bueno, nada más el primer y segundo cuadrante de R2 con la topología del medio disco. Esta topología, ¿cómo se define? Bueno, si los puntos que están por acá arriba, los de la forma X, Y con Y mayor que 0, para ese tipo de puntos, los abiertos van a ser disquitos, así como en la topología usual de R2. Y si son puntos de esta forma del X, 0, los abiertitos van a ser medios discos, así como lo dibujé aquí en la presentación, medios discos abiertitos, pero nada más le pegamos el punto X, 0. ¿Sale? Así son los abiertos de la topología del medio disco. Ahora, mi función va a ir pues, del mismo espacio en el mismo espacio y va a ser la función identidad. Si esta función fuera supercontinua, entonces, bueno, puede ser supercontinua en cualquier punto, en particular en este X, 0, ¿no? Entonces, para este X, 0, me fijo en su imagen que vuelve a ser él y me fijo en un abierto V que contenga a la imagen. Es decir, ese abiertito V que yo me dibujé ahí. Va, entonces, si fuera supercontinua, debe de existir un abierto U, que sea un abierto regular, que contenga el punto y que bajo la función se quede la imagen de este U en el V. Pero este abierto no es un abierto regular que contiene al X, porque si yo me calculo su cerradura, bueno, pues ahí está el dibujito, la cerradura, pero yo le calculo el interior y este conjunto ya no tiene al X. Entonces, eso me lleva a que no puedo encontrar un abiertito regular que contenga el X, que su imagen vaya a ser un subconjunto del abierto que me tomé en Y al principio. Entonces, bueno, esta característica nos dice que este espacio topológico no es semirregular. ¿Y qué significa que sea semirregular? Pues que tiene una base de vecindades formada por abiertos regulares. Pues aquí ya ejemplificamos rápidamente que este espacio no tiene esa cualidad, ¿no? Y bueno, entonces, un siguiente teorema nos dice que si estoy trabajando en espacios semirregulares, pues una función continua es exactamente igual a una función supercontinua. Siguiente definición es que si yo tengo un conjunto, este conjunto va a ser delta abierto en un espacio X, si para cada X yo puedo encontrar un abierto regular H que contiene el punto y se queda en G, ¿sale? Ejemplos de conjuntos delta abiertos. Otra vez voy a trabajar con mi mismo espacio. Creo que este espacio es el de batalla aquí. El que contiene al 0, al 1 y al 2, y la topología de nueva cuenta es la topología del punto excluido. Vale, ya habíamos comentado que los únicos abiertos regulares de X son el unipuntual del 0, el unipuntual del 2, el vacío y el total. Bueno, teniendo esto en cuenta, los únicos candidatos a ser delta abiertos, pues son el 0, porque para el abierto regular que existe, pues vuelve a ser, ahí donde está, aquí, el unipuntual del 0, ¿no? Este es delta abierto porque el único abierto regular candidato que existe, pues es este de aquí. El conjunto que contiene al 0 y al 2. Si el X fuera el 0, pues el abierto regular que existe es el abierto que contiene nada más al 0. Y para este punto, el abierto regular que existe, que contiene el punto y que se queda en el conjunto, pues es el singular del 2. Y pues, bueno, el vacío y el total también son delta abiertos. Entonces, estos son los únicos delta abiertos en este espacio topológico. Bien, vamos a decir que un conjunto es delta cerrado si es el complemento de un conjunto delta abierto. Y otra vez, voy a aprovechar que voy dando ejemplos anteriormente, que más o menos nos van quedando ahí en la mente, pues para ir trabajando con ellos. ¿Quiénes son los conjuntos delta cerrados en este espacio topológico? Bueno, ya dijimos en la diapositiva anterior que los únicos delta abiertos son el singular del 0, el singular del 2, el vacío, el total y el conjunto que contiene al 0 y al 2. Pues entonces nada más
le calculamos su complemento y esto va a ser un delta cerrado, ¿no? Por ejemplo, el singular que contiene al 1 es un delta cerrado porque pues es el complemento del delta abierto, 0,2. El 1,2 es un delta cerrado pues porque es el complemento del singular del 0. El 0,1 es delta cerrado porque es el complemento del singular del 2 y pues el vacío y el total siempre son delta cerrados. Un teorema que se me hace muy bonito porque este es un tanto intuitivo y lo podemos comparar con un teorema que todos conocemos que nos habla de equivalencias de las funciones continuas. Este resultado me dice, a ver, si tú tienes una función súper continua, eso es equivalente a que tú tomes un abierto, le calcules su imagen y esa imagen debe de ser un conjunto delta abierto. O bien que tú tomes un cerrado en Y, le calcules su imagen inversa y este va a ser un delta cerrado. O que te tomes un punto y para cualquier abierto que contiene la imagen de este punto, tú te puedes encontrar un subconjunto que sea delta abierto, subconjunto de X, que contiene el punto y de tal manera que su imagen se queda en el abierto que tomaste. Entonces, si nosotros aquí este teorema le quitamos aquí el súper a este primer punto, le quitamos el delta en el segundo punto, el delta en el tercer punto y el delta aquí en esta otro punto, estamos dando ese teorema que todos conocemos de funciones continuas, nada más, ¿no? O sea, por eso se me hace como muy bonito, muy intuitivo este teorema. Bueno, y aparte como muy útil, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrar con funciones de estas que se llaman fuerte continuas. Para ello, empecemos con una función que vamos a decir que una función de un espacio X en un espacio Y es casi continua si para cualquier punto X en X y cualquier abierto regular se tiene que f de X contiene, que esté contenido en V, debe de existir un abierto en X, de tal manera que X contiene al U, que X está contenido en U y f de U sea un subconjunto de V. De nueva cuenta, si a esta función nosotros le borramos el casi aquí y el regular acá, entonces otra vez es la definición de función continua, normal, como la conocemos desde el principio, ¿no? Pero, ¿por qué se llaman casi continuas? O sea, cuando uno dice, es que estoy casi a algo de cierta cosa, pues es porque le hace falta algo, ¿no? Para ser, en este caso, continua. Y pues sí, a este tipo de funciones les falta algo en general para que las podamos llamar continuas. Y bueno, es fácil ver que toda función continua es casi continua, pero al revés no es cierto. No es cierto que toda función casi continua sea una función continua. Bien, las funciones supercontinuas ya vimos que implican que toda función supercontinua es continua. Y en la diapositiva anterior ya vimos que toda función continua es casi continua. Entonces, lo que le sobra a una, le falta a la otra. Este teorema dice, mira, si tú compones una función casi continua y una función supercontinua, lo que le falta a una le sobra a la otra, como que se contraponen, se equiparan, y entonces al componerlas, tú vas a tener una función continua, ¿sale? Entonces este teorema también se me hace como muy, muy bonito, muy simpático. Bueno, y vamos a ver, la demostración también es sencilla, entonces por eso dije, bueno, pues vamos a ponerla. Bien, para mostrar que la composición es una función continua, nos tomamos un X en X y un abierto en Z, de tal manera que G de f de X esté en este abierto. Ahora, nosotros sabemos que la función es súper continua. ¿Eso qué significa? Que pues para este abierto V en Z, podemos encontrar un abierto regular U de Y
de tal manera que el abierto regular contenga f de x y que la imagen de este abierto regular sea un subconjunto de B. Ahora, otra cosa que sabemos es que la función es casi continua, es decir, que para este abierto regular U va a existir este abierto W en X que contiene el X y que la imagen de W bajo esta función sea un subconjunto de U. Entonces, cuando nosotros consideramos la composición y nos fijamos en la imagen de este abierto W, resulta que la imagen de W bajo la composición de F con G es un subconjunto de V. Es decir, hemos probado la continuidad de esta composición. Bien, la definición de función fuerte continua. Voy a considerar otra vez espacios topológicos X y Y voy a decir que la función es fuerte continua si para cada subconjunto A de X se tiene que F de la cerradura de A es un subconjunto de F de A. Este tipo de funciones ya es un poquito diferente a las funciones supercontinuas y casi continuas, porque si ustedes recuerdan en las diapositivas anteriores, yo decía, bueno, aquí nomás le borramos el casi y le borramos el delta, y acá solo le borramos el super y le borramos el regular, y, y entonces eso es la definición de continuidad. Aquí no es tanto así, pero sí tiene algo que ver, ¿no? Bueno, si nosotros nos damos cuenta, este F de A también es un subconjunto de F de la cerradura de A. Entonces, este F de A lo podríamos estar encerrando entre F de la cerradura de A y es decir, que en algunos artículos definen a las funciones fuerte continuas no como esta contención, sino esas funciones que satisfacen esta igualdad, pero es exactamente lo mismo. Solo lo pongo aquí porque si a alguien por ahí le nace la curiosidad de investigar, pues que sepa que da lo mismo como la encontremos, ¿no? Ahora, una proposición bonita y también muy fácil es que nos dice que tenemos aquí una equivalencia. Que la función sea fuerte continua da exactamente igual a que nosotros le pidamos a cualquier conjunto, a cualquiera, que su imagen inversa sea un conjunto cerrado. Y esto, si se dan cuenta, es diferente a, por ejemplo, la equivalencia que todos conocemos de funciones continuas o la equivalencia que les presenté hace ratito de las funciones supercontinuas, porque nosotros en ese tipo de teoremas pedimos regularmente que B sea un subconjunto abierto o en este caso que B sea un subconjunto cerrado. Aquí B puede ser como sea, simplemente cualquier subconjunto. Y pues otro punto que es equivalente con los anteriores es que la imagen inversa también de cualquier conjunto, no se le pide nada a ese conjunto, sea un abierto. La imagen inversa sea un abierto. Es decir, que se puede definir que una función es fuerte continua si la imagen inversa de cualquier conjunto es un clopen, es decir, abierto y cerrado. Bueno, ay, permítanme, ya, ok. Siguiente definición, una función es fuerte teta continua si para cada x, en x y cada abierto, v de y, que contenga a la imagen de x en su interior, va a existir un abierto en x, de tal manera que contiene el punto y que f de la cerradura de este abierto que existió sea un subconjunto de v. Un ejemplo de una función fuerte teta continua es este. Este ejemplo, voy a estar considerando estos espacios en los siguientes, creo que en los siguientes 3, 4 ejemplos, entonces voy a ser un poquito repetitiva en este caso, nada más que lo que sí van a cambiar son las topologías. Aquí, bueno, no voy a describir todas las topologías, pero bueno, aquí están anotadas para que las puedan ver, porque les digo, en todos los ejemplos que siguen, lo único que va a cambiar son las topologías, o bueno, casi en todos los ejemplos que siguen. La función al 0 lo manda al A,
al 1 lo manda al B, al 2 y al 3 los manda al C. No anoté las cuentas porque en realidad es como muy fácil de hacer estas cuentas, nomás es calcular por ahí cerraduras, interiores, y no quise llenar una diapositiva con todas esas cuentas, pero en realidad es muy sencillo. Ustedes pueden darse cuenta que con esta definición la función va a ser fuerte teta continua. Otra definición es la de función completamente continua. Y aquí, para que una función sea completamente continua, lo único que le vamos a pedir es que para cada abierto de Y, su imagen inversa sea un abierto regular de X. ¿Sale? Ejemplo, les digo, X y Y es el mismo. ¿Sale? Y la función va a ser la misma. F de 0 va a ser A, F de 1 va a ser B y F de 2 y 3 va a ser C. Lo que cambia es la topología de X y también la topología de Y. Esas son las que están cambiando. Bueno, pues con estas características de las topologías, resulta que este espacio, esta función resulta ser una función completamente continua. Otra definición es la de delta continuidad. Bueno, pues decimos que una función es delta continua si para cada puntito X en X y cada abierto regular V de Y que contiene F de X va a existir un abierto regular U de tal manera que si X contiene U y la imagen de F es un subconjunto de V. Entonces también esta definición, si ustedes le quitan aquí el regular aquí y el regular acá, bueno, y el delta aquí, es otra vez la definición de función continua, ¿no? Entonces, por ahí vamos viendo o podemos ir como pensando en cómo se relaciona, por ejemplo, la delta continuidad con la continuidad. Bueno, y ya dijimos, ¿no? Que supercontinuidad implica continuidad y que continuidad implica casi continuidad. Pero entonces, ¿cómo se relacionará esta función delta continua con una continua? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, ejemplo de una función delta continua, mi espacio X y el Y son exactamente igual, la función es la misma, pero las topologías ahora están definidas así, ¿no? Por ahí pueden ver cuáles son las topologías, y con esta de aquí, les digo, ustedes pueden luego por ahí, si es que les quedó la duda, comprobar, hacer cuentitas y ver que esta función es una función delta continua. Creo que última definición de funciones fuertes es la siguiente. Voy a decir que una función es perfectamente continua si la imagen inversa de cualquier abierto resulta ser Kloppen, es decir, un conjunto abierto y cerrado. Ejemplo de una función perfectamente continua. Aquí ya cambié. Aquí el espacio es el que contiene al 0 y al 1, nada más. Y contiene al A y al B. La topología de X va a ser el unipuntual del 0, el unipuntual del 1, el vacío y el total. Y la topología de Y es la del punto excluido. Aquí a quien estoy excluyendo es al B. Y la función al 0 le asigna el A y al 1 le asigna el B. Les digo otra vez, cuentitas nada más, pero no quise llenar aquí la diapositiva. Entonces, esa función resulta ser una función perfectamente continua. Bueno, entonces ya mencionamos algunos conceptos de estas continuidades fuertes. Bueno, se llaman continuidades fuertes, pero hasta ahorita no hemos dicho por qué fuertes, ¿no? O sea, bueno, eso nos lo dirá casi la última diapositiva, o la última diapositiva. Bien, un teorema que nos dice cómo se relacionan estas continuidades es la siguiente. Toda función fuerte continua es continua. Toda función fuerte teta continua es supercontinua. Toda función fuerte continua es fuerte teta continua. Toda función fuerte continua es completamente continua. Toda función perfectamente continua es completamente continua. Y estoy viendo que se me olvidó poner otra implicación, ¿no? Pero creo que
en la diapositiva. Hice un diagramita para, creo que es como un poquito más, nos ayuda un poquito más visualmente ver cómo se comportan estas implicaciones. Y es esta, ¿no? Aquí fuerte continua implica perfectamente continua y también fuerte teta continua. Las perfectamente continuas son completamente continuas. Las fuerte teta continuas son súper continuas y las súper son continuas y delta continuas. Esa fue la implicación que me faltó anotar en la diapositiva anterior, en el teorema, que toda súper continua es delta continua. Y bueno, ya habíamos visto que toda continua es casi continua. Entonces, ¿por qué la plática se llama así? Otras continuidades fuertes. Pues porque como podemos ver en este diagramita, lo más fuerte, lo que se haga signifique fuerte, son las funciones continuas, ¿no? Las funciones fuerte continuas están como hasta arriba de la cadena alimenticia de las funciones de este tipo de continuidades. Y bueno, pues también ahí este diagramita nos ayuda a ver que las funciones súper continuas, pues sí, también son un poquito más súper que las continuas, ¿no? Y bueno, creo que esto es todo. Aquí les dejo algunas referencias de donde hemos sacado mucha información y bueno, hay un montón más. O sea, cuando yo empezaba así como a leer de esto de las supercontinuidades, pues uno se mete ahí a buscar artículos que de los delta abiertos, delta cerrados, otros conjuntos de los que no hablé aquí, ¿no? Pero hay un montón de definiciones que tienen que ver con cerraduras, con no sé qué, ¿no? Un montón de cosas, un montón. Entonces, pues a quien le haya llamado un poquito la atención esto, déjenme decirles que hay un mundo para explorar de las continuidades y pues nada, eso es todo. Muchas gracias. Gracias a ti, Moni. ¿Alguna pregunta por parte del público? Hace rato había una mano levantada otra vez de Relly Panta Palacio. No sé si quiera preguntar algo. ¿O alguien que guste levantar la mano para preguntar? Estamos atentos. Parece que todo quedó claro, Moni. Qué bueno, qué bueno. Muy buena plática. Muchas gracias. La verdad, muy interesante. Gracias, gracias. Ya está. En Relly, adelante. Sí, Buenas tardes. Tenía una consulta, pero ya está aclarada ya. Listo. Sí, mira, perfecto. Sí, gracias. Durante la plática se fue resolviendo. Sí. Y de paso, felicitar a Mónica por su buena ponencia. Gracias. Al final terminé despejando las dudas a lo largo de su ponencia. Ya no es necesario. Ok. Por ahí otra mano levantada. Decía... no alcancé a ver, vi que alguien levantó la mano, pero no vi quién fue. Sí, yo también, pero no. ¿La puede levantar otra vez? O quizá fue solo... Supongo que era un aplauso y se pasó. Bueno, gracias. Gracias a todos. Bueno, pues muchas gracias, Moni, y déjame compartir contigo tu certificado como ponente en este cuarto Congreso Internacional de Topología y Afines. Siempre es un gusto escucharte, saludarte, y pues esperemos contar contigo en los siguientes eventos que organiza con mucho ánimo el Grupo de Investigación Pedro Contreras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Gracias a todos los asistentes, esperamos contar con su presencia en la sesión vespertina y que sigan aprovechando de este bonito evento. Muchísimas gracias y nos vemos en un rato más.